La humanidad pasó por muchas plagas, la peste negra, la gripe española y también algo muy obvio para la mayoría de nosotros, el COVID. Pero en 2016 tuvimos una plaga un tanto extraña y también peligrosa. En el 2016 empezaron a salir noticias de payasos asesinos. Sí, tal vez algunos recuerden muy bien esto y les desbloqueé un pedazo de memoria. En 2016 hubo una gran cantidad de personas vestidas como payasos espeluznantes y que aparecieron por todas partes. Esto causó muchísimo miedo y se volvió algo muy popular. For these kids fresh off the bus from school, there's fear something's lurking behind Building D at Fleetwood Manor Apartments. Two little boys went in the woods and they came back. It was like, it's a clown, it's a clown. So everybody was like, no, it's not, no, it's not. You know, nobody not believing them. They went and got other kids and all of them come back. Then they come back crying. So we was like, all right, it must be something in the woods. According to deputies, there have been several reports of suspicious characters dressed like clowns, white face paint and all, flashing green lasers and enticing kids with large amounts of money. It scares me. It scares everybody because that's your child, that's your baby. Kyra Clue showed us where those clowns were spotted. This is the path. She says kids come down here to play all the time. Because there's a little lake down here. Niños informaron haber visto payasos en el bosque o acechándolos por la calle. Lo que comenzó como algunos avistamientos rápidamente se convirtió en una invasión, con miles de avistamientos y cobertura mundial. Si recuerdas esta locura, probablemente también recuerdes todas las discusiones en línea y el entusiasmo que lo rodeaba, así como todos los memes y chistes. O tal vez recuerdes los cientos de videos de bromas donde asustaban a la gente por las calles. Los medios de comunicación animaron a más personas a disfrazarse como payasos y esto se extendió por todo el mundo. El miedo a este fenómeno se llama caulrofobia, que es el miedo a los payasos y es bastante común, el cual voy a hacer un iceberg de enfermedades mentales. Suscríbanse así les llega la notificación. Aunque este fenómeno no es algo nuevo en Estados Unidos, en 2016 se volvió muy popular a nivel mundial, especialmente con la propagación de videos reales en las redes sociales y YouTube, principalmente en América del Norte desde finales de agosto. Bro, no, like, how do you even get up there? The creepiest thing. Algunas de estas apariciones no estuvieron relacionadas con actividades criminales, pero otras llevaron a arrestos. Algunas personas fueron detenidas por disfrazarse de payasos cerca de escuelas. Además, hubo incidentes de robos y asaltos a niños y adultos. Todo esto incitó a que muchísima gente copie lo que estaba viendo en las noticias. Tanto fue así que Eric Schilling, en la página Atlas Obscura, publicó un mapa interactivo donde registra más de 100 avistamientos y amenazas de payasos en todo Estados Unidos a partir de principios de agosto de ese año. A mediados de octubre de 2016, debido a cientos de apariciones de payasos en Estados Unidos y Canadá, el fenómeno se extendió desde América del Norte a Europa, Oceanía y América Latina. Pero para entender mejor todo el contexto, vamos a ver dónde se inició todo esto. No! No! Oh, shit! Oh my God! Stop! Oh, he's right after us! Get it! En varias ciudades del Reino Unido experimentaron una preocupante oleada de personas disfrazadas de payasos que se dedicaban a asustar a los transeúntes. Todo comenzó en septiembre en Northampton, una ciudad al noreste de Inglaterra, cuando un hombre vestido de payaso y sosteniendo la cabeza de un oso de peluche asustaba a sus residentes. Este individuo incluso creó una cuenta de Facebook donde anunciaba sus apariciones y la llevaba a cabo, ofreciendo pintar las casas sin tener materiales necesarios. El problema para las autoridades británicas fue que otras personas copiaron estas acciones aterradoras en todo el país, lo que llevó a emitir alertas ante la presencia de estos personajes en las calles. La Asociación Británica Clowns International condenó estas acciones, pero la policía británica dejó en claro que no se registraron ningún ataque físico, solo sustos. El primer caso real ocurrió en agosto en Green Bay, Wisconsin. Apareció un payaso paseando de noche con unos globos negros. No obstante, formaba parte de la promoción de un cortometraje independiente de terror del director Adam Krause, que se estrenaría en Halloween. Desde entonces,
aumentaron los casos de las apariciones en los payasos asesinos. Dude, do you have a fucking knife? A comienzos de octubre se registraron casos en 11 de los 50 estados de Estados Unidos. Para ese entonces la policía no consideraba el fenómeno como algo peligroso, aunque se quejaban en los recursos que gastaban, por lo que en ese momento consideraban una suerte de bromas. Según el New York Times, un joven de 16 años murió apuñalado por ir vestido de payaso. Se reportaban diariamente avistamientos en los cuales las autoridades en la mayoría de los casos no encontraban pruebas de su existencia. Esto como entre comillas el trend que fue en ese entonces también llegó a otros países como en Alemania. El 21 de octubre se informó de 2 personas disfrazadas de payasos en 2 ciudades del norte de Alemania. Uno de ellos empuñando un bate de béisbol en la ciudad de Rostock. Atacó a un hombre dejándolo con contusiones. En la misma ciudad, otro amenazó a un adolescente de 15 años de edad con un cuchillo. En Australia, el 7 de octubre se produjeron varios avistamientos de payasos, como en las principales ciudades de Australia, como Sydney y Melbourne. En países como Brasil, Canadá y Chile también hubo avistamientos de payasos. También en España, Finlandia, Francia, hasta mi país hubo incidentes de este tipo. El primer caso llega desde la ciudad de Lambaré y preste mucha atención, señora, señor, a ustedes que envían a sus hijos a las escuelas, principalmente colegios privados de la ciudad de Lambaré. Hay una persona que recorre las instituciones privadas, estamos hablando de las instituciones educativas, con atuendo de payaso. Cuando lo normal ya era ver un payaso cuando el sol se ocultaba, también ya era normal ver por las redes sociales gente o grupos de personas que se dedicaban a cazar payasos, lo que incluso desembocó en palizas a algunos payasos e inclusive incidentes con arma de fuego. Tanto quilombo se armó que en México hubo una protesta de payasos buenos. No es un desfile hecho para los niños. Este grupo de payasos salió a la calle para pedir que se ponga un alto a las ofensas y agresiones que han ocurrido en su contra y quieren dejar en claro que nada maléfico se oculta en este oficio que solo busca hacer reír. No somos máscaras, somos personajes. Somos payasos, no somos asesinos, fue el grito de cientos de payasos que se reunieron en el Monumento de Revolución de la Ciudad de México para quejarse del trato que la gente tiene con ellos a raíz de la llegada de los payasos malévolos o asesinos. Expresaron su disconformidad de estos hechos y el peligro que estos están causando a su profesión, que ha sido divertir a la gente. Curiosamente, el fenómeno de los payasos asesinos, reportando intensamente como si fuera la gran moda de 2016, no murió con un estruendo, sino con un susurro. El tren gradualmente se desvaneció y se volvió algo antiguo cuando llegó el 2017 y octubre de ese año. Muchos comenzaron a hacer publicaciones alarmistas, prediciendo el regreso de los payasos con toda su fuerza. Muchas personas se preparaban genuinamente para la gran oleada de payasos asesinos y el entusiasmo a su alrededor volvió a crecer. Pero en realidad no pasó gran cosa. Hubo algunos informes dispersos, principalmente personas intentando revivirlo, pero todo esto se desvaneció en Halloween de 2017. Los años siguientes estuvieron mayormente libres de payasos. Creo que es seguro decir que todos hemos olvidado esa extraña época del 2016, cuando temíamos que payasos asesinos deambularan por las calles.